A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2025, perdón. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. Y Juliana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tenemos a nuestra amiga invitada Ana María Llamazares. ¿Cómo Hola. te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. De nuevo por aquí. Sí, generalmente nuestros invitados vuelven, no sé. Se ve que nos sentimos muy cómodos. Bueno, me alegro mucho, me alegro. Y nos alegramos, creo. Gracias. Y esa es la idea, generar un clima que permita generar la sintonía adecuada vinculada a las temáticas que desarrollamos, ¿no? Porque si algo buscamos es justamente la espontaneidad y la soltura para poder desarrollar los temas que nos convocan. Hoy en particular con Ana María, para los que no la conocen, antropóloga, extenso currículum, como dirían los académicos, y vamos a hablar con ella con una excusa que es un libro que hace unos pocos días fue presentado en la Feria del Libro, en la ciudad de Buenos Aires, y respecto al cual ella también hizo algunas reflexiones sobre su contenido. En general, no convocamos a gente para que hable de libros, pero a mí me pareció muy interesante porque este libro tiene la particularidad de ser una recopilación. Ella, por supuesto, va a abundar en su contenido, una recopilación de entrevistas, de charlas con distintas personalidades, con un hilo común que seguramente ella nos va a aclarar de qué se trata, de qué está compuesto ese hilo. Así que... ¿Cómo se fue tejiendo ese Exacto. Así que bueno, le vamos a dar en principio la palabra a Ana María para que haga una pequeña introducción de cuál sería el espíritu de este libro, y luego entre los cuatro vamos a ir charlando sobre eso y todos los temas afines al respecto. Así que le damos la palabra a Ana María. Bueno, muchas gracias, Horacio. Y gracias por la invitación, por la renovación de la invitación. Vos sabés que es un gusto Y de la recibir. confianza. Y bueno, también a mí me alegra poder estar hablando de este nuevo libro, Volver a Sofía, ese es su título. Su subtítulo es 40 diálogos de sabiduría para una nueva conciencia. Y creo que el libro está también muy en sintonía con el clima krishnamurtiano, podríamos decir, porque es un libro de diálogos, es muy dialógico. En realidad no es un libro que se lea de pe a pa, de principio a fin. Es un libro en donde te podés meter al libro por muy distintos lugares. Son 40 entrevistas a distintas personas, a lo largo hechas por la revista Sofía, por periodistas que trabajaron y trabajan para la revista Sofía de Buenos Aires, a lo largo de sus 25 años de trayectoria. Y se publica un poco con ese sentido de celebración de haber cumplido una revista como es esta, 25 años, que no es poco. Es una revista que se originó como una revista femenina más o menos convencional, y después en papel, y después fue virando, más que virando diría yo, se fue transformando en una revista sobre espiritualidad y nueva conciencia, que no está exclusivamente dirigida al público femenino. Es más, actualmente busca también llegar a todo público, porque uno de los rasgos de esta nueva espiritualidad, y digo nueva entre comillas porque la verdad que tiene más de vieja que de nueva, pero renovada espiritualidad,
esta invitación que se encierra, digamos, detrás de este título de Volver a Sofía, también es reunir lo femenino con lo masculino y encontrar ese diálogo que estuvo interrumpido durante tantísimos años. Sí, justamente un poco para introducirnos en la temática, estuvimos hablando con Ana María sobre la cuestión del feminismo, del machismo y de la búsqueda del equilibrio que en general exigiría el nuevo paradigma, ¿no? Que estamos buscando que sea de algún modo el que se implante en el mundo para que el ser humano tenga una vida muy distinta a la que hoy en día impera, que es la posesión, la guerra, el dominio, la plutocracia, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció muy interesante este giro que vos decís que fue dando la revista como primer tema por ahí para tocar hacia algo más integral, para que tanto hombres como mujeres o el sexo que seamos veamos como un aspecto la cuestión de nuestro género y que nos centremos en lo fundamental, que es nuestro sentido de ser humano, que sería el paso integrador que debemos buscar, ¿no? Así que te quería preguntar sobre este particular, ¿cómo vos crees que se fue dando ese giro para que luego se fuesen incorporando temas un poquito más abarcativos y que este libro sea tan interesante justamente por eso, ¿no? Por la amplitud de los temas que va tocando? Sí, bueno, yo debo decir que no soy parte del staff de la revista Sofía. Estoy participando del libro porque fui una entrevistada. Claro. Soy ahí una de las 40 entrevistadas. Sofía, y ahora doy cursos a través de la plataforma digital de Revista Sofía, y fui invitada a presentar el libro junto con Sergio Sinay y Cristina Míguez el jueves de la semana pasada en la Feria del Libro. Esa es mi vinculación, así que tal vez no tengo todos los elementos como para contestarte esta pregunta, porque es un proceso que me excede, digamos, en el tiempo, y que creo que estuvo muy de la mano del proceso personal de transformación de la directora, de Cristina Míguez, que ella es de profesión física, originalmente trabajó en la energía atómica, pero tiene un costado, digamos, de espiritualidad cristiana muy, muy fuerte, y fue como evolucionando en su propio camino, encontrando una gran lectora del Apocalipsis y de la Biblia, y de encontrar allí la fuente de esta sabiduría perenne o eterna, como decía Huxley, le puso ese nombre y creo que es muy apropiado. Entonces la revista fue como reflejando también su camino personal, ¿no? Claro. Y bueno, vos tenías una frase de ella que podríamos traer en este momento, me parece, ¿no? Bueno, Juliana, con la calidez que la caracteriza, va a leer ese breve texto. Sí, ella cerró la presentación del libro con esta frase: es un momento de derrumbe, de caos, de luchas. Lo vemos todos los días en los medios. Entonces, al no encontrar una respuesta, caemos en la ansiedad y la incertidumbre. Por eso, para nosotros, la respuesta es Sofía, porque la ausencia de sabiduría genera angustia y falta de sentido. En ese contexto, el espíritu de esta obra busca alumbrar una nueva conciencia que ya está luchando por nacer. Fueron como sus palabras, me parecieron hermosas. Muy linda, ¿no? Expresa muy sintéticamente el significado de la búsqueda o de la misión, podríamos decir, porque realmente
más allá de que es una empresa comercial, realmente está inspirada en la transmisión de estos valores, verdaderamente, ¿no? Sostenida por ella casi personalmente, aunque hay un staff importante trabajando detrás de la revista, pero bueno, este libro tiene un poco ese sentido del legado de Cristina Míguez y también de, insisto, no sé, como brindar en un solo libro, brindar 40 visiones de 40 personas, muchas de ellas muy reputadas. No porque yo esté y de ahí. distintas profesiones, además, porque es muy diverso por lo que estuve viendo. Es muy diversa, hay nombres realmente que son muy destacados. Como vos. Ay, gracias. No, la verdad que hay gente que vos decís, wow, ¿cómo? Y es interesante esto de recorrer 40 entrevistas, 40 personas, 40 visiones, insisto. No se lee así nomás, es un libro grande, es casi un libro objeto también, porque tiene unas fotografías muy bonitas de una fotógrafa argentina, que son fotografías artísticas de naturaleza. Sofía está relacionado con, ahora voy al significado de qué es Sofía. Sofía era la diosa de la sabiduría en la antigua Grecia, pero una diosa, un concepto no tanto como Atenea o como Artemisa, esas diosas que estaban más ligadas a cuestiones mundanas. Sofía realmente era, no sé, como un principio, ¿no?, de sabiduría, que encarnaba esa sabiduría eterna, esa sabiduría muy relacionada con las leyes de la naturaleza, el orden del cosmos, con armonizarse con la naturaleza, por eso con el principio de lo femenino. Sofía es una diosa o una divinidad o un principio divino de orden femenino, que de alguna manera fue la religiosidad, la espiritualidad. No creo que se pueda aplicar la palabra religiosa, porque todavía de religiosidad, porque no se habían como creado, ¿no?, o desarrollado las religiones como tales. De la antigüedad, de todo este enorme periodo que podríamos decir, no sé, Sofía también son esas divinidades primigenias, esas diosas, esas Venus paleolíticas, es la diosa madre, es la diosa naturaleza, es ese gran útero que contenía. Sofía es la Pachamama, versión americana, por supuesto, de las grandes Venus. Es la Coatlicue también, versión mexicana de la Kali hindú, es decir, es la que protege, pero también es la que devora, la que transforma, en fin, tiene todo ese componente ictónico, ¿no?, de la... Y ahí uno va encontrando ese hilo conductor que se va dando a lo largo de la historia y de los milenios, ¿no? Hay como esa sabiduría perenne y filosofía como consecuencia de la sabiduría que va vinculando a las sociedades, a las culturas que por ahí no tuvieron ningún tipo de contacto, ¿no? Como algo mágico. Bueno, corresponde a una etapa evolutiva de la humanidad que es muy profunda, que yo, insisto, la llevaría como hasta el Paleolítico, 20.000, 25.000 años antes del presente. Porque la encontramos en todas esas expresiones y evidencias antiguas, las estatuillas, las pinturas, etcétera. Una época que corresponde con el Paleolítico, con el Neolítico, hasta que llega la Edad de Bronce, más o menos para la mitad de la Edad de Bronce, se empiezan a producir en Europa esas invasiones y grandes transformaciones, y a partir del 2000 a.C. nacen las tres grandes religiones monoteístas, donde ya se instaura el patriarcado con el aval, podríamos decir, de religiones detrás. La idea de un dios masculino, padre, superior,
Y es el gran pasaje de las teofanías inmanentes, podemos decir, esta idea de la divinidad como algo que está presente en la vida, en la naturaleza, en la materia, en lo cotidiano. Y forma parte integral de todo, ¿no? Y es una... No es que está ahí arriba y que dirige la batuta como el dios hombre. Por eso es digo el que jefe de la banda. Es una vivencia de omniabarcativa, de espiritualidad inmanente, que está adentro de cada uno, que cada uno la puede vivir. Que nos incluye. Que nos incluye. Por eso también está muy relacionada con el principio femenino, porque es muy la madre. Es como lo que después en la religión católica se rescata a través de la Virgen. Pero en el patriarcado, que insisto, se produce ese pasaje de esta forma de manifestación de lo divino, es decir, teofanías es manifestación de lo divino, de esta forma de teofanías inmanentes, omniabarcativas, se va pasando a una forma de teofanía trascendente, es decir, la divinidad está afuera, está arriba, es distante. Hay una jerarquía. Hay jerarquía, y los humanos no tenemos esa conexión o estamos inmersos en la divinidad. Jerarquía y distancia. Y hay intermediación. Intermediarios. Intermediarios. Cuando están los intermediarios ya, bueno, por eso se persiguió tanto las formas de religiosidad gnósticas. La gnosis es la idea de que cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de conectarnos directamente con la divinidad y que la divinidad está adentro nuestro. Entonces, acá hay un movimiento de evolución de la cultura y de las formas religiosas que marca además el pasaje de las sociedades matriciales, matrilineales, matrilocales, etcétera, a las sociedades patriarcales, claramente, a las que nosotros somos el gran epígono, porque el patriarcado sigue vivo, por más que el feminismo le combata a rabiar. Y sí, además está como interiorizado el patriarcado, más allá de la forma. Hablábamos también de algunas mujeres que tienen el patriarcado incorporado y son más patriarcales que... Son más machistas que los machos. Claro, son más machistas que el macho, como más papista que el papa, más machista que el macho. Tal cual. Y yo voy a hacer una acotación, voy a hacer un poco de propaganda krishnamurtiana. A ver, dale. Justamente cuando hablabas de dos cosas importantes para mí, vinculadas a lo que vos decís. Primero, que Krishnamurti reniega abiertamente y de una manera muy vehemente de toda intermediación en la religiosidad, y particularmente una crítica muy profunda a todo lo que tiende a institucionalizar nuestra religiosidad, porque a través de esa crítica lo que trata de hacernos ver, y creo que hay muchos lo hemos por lo menos visto de algún modo, es que separándonos de esa visión autoritaria de la religiosidad, uno puede descubrir la religiosidad en uno. Que en uno, en esa integración, está la esencia de la vida, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y como te decía también antes, nosotros en nuestra página originariamente, antes de tener el programa, tratamos de acercar a muchos pensadores afines a Krishnamurti y generamos un espacio que se llama En Sintonía, porque estábamos convencidos que la mejor forma de honrar, entre comillas, la enseñanza de Krishnamurti era tratar de mostrar que lo que decía Krishnamurti, más allá de las palabras, que decía la palabra no es la cosa, cualquier forma distinta, en la medida que toca lo esencial, se acerca a lo que nosotros queríamos. Y por eso me pareció también muy valioso el enfoque en un libro con tanta diversidad, porque indirectamente nos demuestra justamente que hay una esencia que vincula a todos, ¿no?
Exacto, sí, bueno, lo interesante es que en este libro hay entrevistas a filósofos, teólogos, escritores, hay una chamana, hay una cantante mapuche que es Beatriz Pichimalén, Sí, sí, la conozco. aprovecho a saludar y mandarle un cariño si es que está escuchando, una mujer sabia, que no sé si era chamana, pero merece, es la abuela Margarita. A ver, es esta idea de que esa sabiduría se encuentra no solo en el conocimiento erudito, intelectual, se encuentra en la diversidad, en la posibilidad de habitar la vida con profundidad, independientemente de si tenés o no estudios, ¿no?, académicos. En esa sabiduría que da la conexión con lo sagrado, que para mí es más amplio que lo divino, inclusive. Claro. Lo sagrado es esta posibilidad de vivir todo, cada pequeña cosa, ¿no? Como si tuviera un alma, si tuviera vida, significado, trascendencia. Lo que pasa es que lo sagrado está más allá de que lo percibamos o no. El tema es que uno no lo percibe y le pasa de largo lo sagrado, y en nuestra ignorancia, que sería la contrapartida de Sofía, no comprendemos que lo sagrado siempre está implícito. Lo que pasa es que lo sagrado se canceló, para usar una palabra que está de moda. Lo sagrado se canceló junto con lo femenino, con Sofía, con la divinidad matricial, etcétera, etcétera, y con el alma. Porque esta visión de la espiritualidad inmanente conllevaba la idea de que el mundo estaba vivo, algo que los griegos llamaron el anima mundi, claro, que el mundo tiene alma. Es una idea que se está rescatando incluso desde vertientes teológico-cosmológicas y científicas hoy en día. Sí. Entonces, con el patriarcado y después con el proceso de la revolución científica, la revolución industrial, el mundo hipermoderno en el que estamos, todo eso fue cortado. Y como dice esas palabras tan interesantes ahí de Cristina, cuando se corta la relación con lo espiritual y con esta forma de espiritualidad vivencial, existencial, podríamos decir, y directa, se corta también la posibilidad de encontrarle el sentido a la vida y al estar en este cosmos, ¿no? Por lo tanto, ese es el epígono de ese proceso que lo vemos en la posmodernidad, el sinsentido, el vacío existencial, la nada, la caída de las verdades, del fundamento, todo es un relato, todo vale lo mismo. Y la verdad que hoy es un momento en donde obscenamente se está poniendo en evidencia esa consecuencia, podríamos decir, ¿no? Sí, además, volver a la sencillez, porque el exceso de intelectualismo tampoco nos acerca a eso, a lo que vos te referís. No. Terminamos en el círculo vicioso de nuestro pensamiento, que en general está vinculado a una visión materialista de la existencia, donde el pensamiento está al servicio de mi objetivo personal, de mi objetivo egoísta, y todo es un círculo vicioso que nos lleva también a ese sentido que vos destacabas. Krishnamurti decía que la inteligencia era algo que estaba ahí nomás, y que el ser humano, en la medida que se liberaba de sus condicionamientos, podía acceder a la inteligencia porque estaba implícito en la vida, y que en realidad lo que había que hacer era abandonar los condicionamientos para que de algún modo la inteligencia uno lo invadiese y pudiese hacerse presente en su vida personal, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que vos decías. Y un poco hablando de este nuevo paradigma que quizás deberíamos tocar, y en el que hay una gran diversidad de pensamientos en el sentido más amplio, quería destacar dos cosas. Primero, que
la Iglesia Católica, de la que muchos de algún modo estamos vinculados culturalmente, ha dado un gran paso a partir de la muerte del Papa Francisco, con todos los condicionamientos, con todas las limitaciones, con todas sus contradicciones, a través de buscar un acercamiento universal, incluso con otras religiones, cosa que hasta hace muy poco tiempo era impensado. Y yo particularmente celebro que haya un nuevo Papa, que seguramente tendrá que mostrar sus cualidades, pero que de algún modo siga en algunos aspectos la línea de nuestro Papa argentino, ¿no? Y otra cosa que quería decir, hablando de la diversidad y la esencia, hoy falleció Pepe Mujica, que era un ateo espiritual. Un sabio. ¿Qué más espiritual que un ateo como él, ¿no? Que se acercaba a la naturaleza, a la sencillez y a la vida natural, como nos invitó y como de algún modo ha sido ejemplo, y que justamente a través de su vida generaba el ejemplo, no solo con sus palabras, y quizás secundariamente con sus palabras, sino con su propia vida, ¿no? Sí, totalmente. Que es la mejor forma de enseñar. Bueno, quería hacer esas dos citas y no sé si querés que hagamos una lectura que habíamos elegido que tenía que ver con justamente la sabiduría cristiana, que también estuvo presente o está presente en nosotros más allá de los tiempos y del paso de la historia, ¿no? Así que le vamos a invitar a Julia Grereso y después vamos a retomar el libro y algunos aspectos que hemos dejado todavía pendientes de este libro tan interesante que nos está comentando Ana María. Así que... El canto al amor. El canto al amor. ¿Sí? Dale. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Aunque tengan el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El amor no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. El amor nunca falla. Desaparecerán las profecías, las lenguas cesarán y tendrá fin la ciencia. Nuestra ciencia es imperfecta e imperfecta también nuestra profecía. Cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Cuando llegué a hombre, desaparecieron las cosas de niño. Ahora vemos cómo, por medio de un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de una manera imperfecta. Entonces conoceré de la misma manera que Dios me conoce a mí. 3 cosas hay que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de las 3 es el amor. Pablo 1 Corintios 13, 1-13. Wow. Qué bueno, ¿no? Ya, después de esto, uno se queda sin palabras. Bueno, vamos a Yo iba escuchando, embelesada, porque realmente es muy poético. Celebro que hayan elegido
este fragmento. Que lo tenemos publicado justamente hace muchos años en Sintonía, justamente. Mira, vamos rescatando. Y decía, qué profunda es esta sabiduría, ¿no? Porque este texto está escrito cuando a comienzos de la era cristiana, ¿no? Y las cosas cuando son así verdaderas, no verdades, sino verdaderas, porque tocan el corazón y nos conmueven, siguen teniendo vigencia. Sí, son atemporales, sí. Hace unas semanitas nomás estábamos leyendo un texto de Krishnamurti que preveía el avance de la computación para reemplazar al hombre y qué iba a ser del hombre cuando eso ocurriera. No sé cuántas décadas pasaron de eso. Pero, sí, 40 años. Bueno, sí. Y hemos visto en muchas ocasiones que esto se repite. Los textos que son fruto del contacto con algo tienen cierta cualidad de atemporal, tienen cierta temporalidad que los diferencia de todo el resto, porque todo lo demás funciona solamente, es válido dentro de un determinado contexto, ¿no? Y pasan. Exacto. Y cuando cambia el contexto ya no valen más. Exacto. Sí. Mira, me hace acordar un pensador, sacerdote, Anselm Grum, también un místico contemporáneo, que vino aquí a la Argentina varias veces y yo lo fui a escuchar y también le hice una entrevista, me acuerdo. Él decía que la espiritualidad esta ecuménica que hoy en día se está dando, ¿no? Más allá, vos hablabas de lo transreligioso, de lo interreligioso. Bueno, para mí lo transreligioso es más que lo interreligioso. Él decía, usaba una metáfora muy bonita que es como, son distintas pozos que cavan hondo y dan con la misma napa de agua, digamos, ¿no? Se alimentan de la misma fuente de agua, de esa sabiduría. En cierta forma, Sofía... Un hilito de agua que conduce a la unidad, ¿no? Claro, en cierta forma Sofía tiene que ver con eso. Es encontrar, desde la diversidad, encontrar la unidad, sin perder la diversidad. Eso es un logro, una conquista, debo decir, de la modernidad, que sin eso en este momento no estaríamos donde estamos. Interesante esto que estás diciendo. A ver, ¿lo puedes explayar un poquito más? Y yo personalmente, desde una mirada que tiene que ver con la evolución de la conciencia como un campo de conciencia, como decía Teilhard, ¿no? La noósfera que generamos los humanos alrededor del planeta Tierra, la conciencia también evoluciona como cualquier forma viva. Es muy interesante y otro día podíamos dedicar un programa al tema de la evolución y cómo la misma idea de la evolución va evolucionando, que al principio se consideraba que solo evolucionaron porque la idea de la evolución nace con la geología y la posibilidad de los estratos y las capas geológicas, después se amplifica a los animales, a la especie con Darwin, ¿no? Con Darwin, después a la especie humana, bueno, y después a los sistemas termodinámicos, etc. Teilhard introduce esta idea de que la conciencia también evoluciona. Y hay muchos otros pensadores que han hablado de la evolución de la conciencia. Entonces, nada es por azar, todo tiene su lugar en ese proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo también tiene un sentido, no es azaroso, no es caprichoso. Tiene podríamos decir, tiene patrones, la evolución tiene determinadas tendencias, por ejemplo, de lo simple a lo complejo, la complejización que lleva a la conciencia, como decía Teilhard. La conciencia es un grado de complejidad de la mente o de la energía mental. Entonces, ahora llevándolo un poco más a lo histórico, la modernidad, el patriarcado, la ciencia y todo esto que hoy cuestionamos un poco por sus excesos, diríamos, tuvo un sentido en términos evolutivos, que fue la separación de esa matriz originaria que no había sentido de individualidad, no había sentido del yo,
sino que en términos de psicología social o filogenética, fue la modernidad el momento donde se constituye un sentido colectivo de sujeto. Eso lo constituye Occidente, el sentido del yo. Ahora, que estemos en una etapa donde ese sentido del yo se haya convertido en un exceso hacia lo egoico, eso es otra cuestión, pero que era imprescindible, porque si no hubiéramos seguido siendo como una unidad indiferenciada, donde la singularidad no hubiera emergido. La conciencia de sujeto era preciso que emergiera para poder hacer este paso que nos está aguardando hacia este nuevo paradigma expresa, o esta revolución de la conciencia silenciosa por ahora, o no tanto, pero que está sucediendo. Tiene que ver con la sumatoria y la combinatoria de las conciencias diferenciadas, no las conciencias indiferenciadas, subsumidas en un colectivo, sino las conciencias singulares, lúcidas, co-creativas, que toman dimensión de la participación en un orden mayor. Ese orden mayor ya no es es incluyente, pero no es no anula. Incluye. Incluye. Es como haber hecho una distancia sana para poder observarse en esa totalidad que se es. Desde esa distancia que era necesaria para poder hacer un ejercicio de observación incluyente y ya no excluyente. Y además lo que expresa muy claramente esta evolución son las distintas cosmologías, es decir, las ideas de cosmos, que fue la antigüedad y la Edad Media era un cosmos geocéntrico cerrado. La identidad estaba proyectada en ese cuerpo que era la Tierra como lugar central, duro, material, ¿no? Y esferas que la rodeaban, sistema solar cerrado y un Dios atrás, afuera, que había dado origen a ese sistema finito, universo finito, cerrado. La modernidad lo que genera es un descentramiento, una ruptura de esa visión geocéntrica y nos contraviniendo todo el sentido común. Copérnico y Galileo y después Newton, etcétera, generan el sistema heliocéntrico, una nueva visión del sistema solar y por lo tanto de nuestro propio psiquismo, porque psique y cosmos están como en correspondencia. Entonces, cuando se genera una nueva idea y una nueva imagen del cosmos, también se genera una nueva imagen de la psique, que es el yo. El yo es ese centro excéntrico. Bueno, hay un microcosmos y un macrocosmos, así que de algún modo es inexorable que ese vínculo se genere en nuestra psiquis, ¿no? Tal cual. Es como una especularidad entre el afuera y el adentro. Esto lo dicen las leyes herméticas hace muchos años, pero es increíble ir corroborándolo en el proceso evolutivo, ¿no? A mí me gustaría detenerme en el tema de la diversidad como muestra de la evolución, y en este sentido que lo tocamos así un poco al pasar y me gustaría ver si lo podemos reflexionar. Parecería, es un acercamiento como un borrador, parecería que la aceptación de la diversidad es la aceptación de que no hay una verdad absoluta en la existencia. Que si existe una verdad, como muchas veces lo hablamos, está más allá de nosotros como limitados seres humanos. Que lo que podemos hacer es rozar esa verdad a través de nuestra inteligencia y el acercamiento a esa verdad absoluta a través de nuestra sabiduría. Pero la diversidad humana es la aceptación de nuestra limitación, y la aceptación de la limitación es también el respeto al otro, el respeto al distinto, porque en la medida que yo sé que estoy limitado en la comprensión de la vida, tengo que, por añadidura, derivar en que el otro también merece el mismo respeto que yo.
y de esa manera la integración es posible. En cambio, si la lucha del humano, como hasta ahora ocurrió hasta hace muy poco tiempo, y muchos insisten en eso, es la imposición de una verdad absoluta, la única salida es la guerra. Bueno, estamos experimentando eso cotidianamente, ¿no? Cuando vemos lo que pasa, está el mundo tocando fondo, yo diría, en la experiencia de lo que es la polarización. Una cosa es la polaridad es necesaria, es esta energía que se genera entre dos polos como la electricidad y lo masculino y lo femenino. Si no hay atracción y rechazo al mismo tiempo, no hay vida. Pero en búsqueda de la unidad, de esa polaridad. En búsqueda de algo que trascienda esa polaridad. Claro. Que no es la misma polaridad forzada. O la polarización. Claro. La polarización es una distorsión de la polaridad. La polarización es cuando te vas hacia un polo o te vas hacia el otro polo, creyendo que la verdad está en un lado y no en otro. Y la no verdad está en el otro. Claro. Porque eso es un movimiento casi de la física. Si vos en una balanza te inclinas, te vas todo para un lado, se cae y el otro queda en el aire. Y se pierde ese equilibrio. Entonces, cuando hay polarización, que es lo que estamos experimentando, la ilusión de que la verdad está solo en un polo. Y por supuesto, donde está ese polo, donde estoy yo, está ese polo. Por casualidad. Por casualidad, no vaya a ser. Y el otro es, no tiene la verdad, y además, llevado esto a sus extremos, el otro hay que hacerlo desaparecer. Claro, pero además justifica moralmente la desaparición del otro. Por eso digo, y eso es lo más grave. Esto es un principio que así explicado parece muy bonito, pero en realidad llevado a la vida cotidiana es terrible, es nuestro mayor drama. Hablando de polos, es diabólico. Es la diversificación, ¿no? Pero división, porque diversificar es otra cosa. Sí, por supuesto. Por eso es un tema complejo, porque tiene muchos matices también. La aceptación de la diversidad es una forma de contrarrestar los efectos autocráticos, totalitarios, fundamentalistas a los que ha llevado la polarización, ¿no? Las grandes, bueno, ya sabemos, desde las cruzadas, también los terrorismos religiosos, los fundamentalismos, los totalitarismos, es el no reconocimiento del otro, de la legitimidad de la diferencia. Entonces, allí es donde entra a jugar esto de, bueno, celebrar la diversidad, pero no como la filosofía posmoderna que termina cayendo como en un relativismo donde todo lo mismo, da todo igual. Claro. Es como un pantano, claro. ¿No? Celebrar la diversidad como una de las manifestaciones de la vida. La vida, si vos mirás la naturaleza, es diversa. Por supuesto. Y cuanto más saludable es un bioma, un hábitat, un sistema, es cuanto más diverso, sí. Cuanto más biodiverso es. Por eso es tan importante lo que dijiste hace un rato sobre la napa, porque es bastante explosiva en cuanto a lo que propone en la modernidad, en esta actualidad, donde han ido a encontrarse muchos que han habitado su verdad. Entonces, como resultado, la filosofía perenne los terminó llevando a todos a una misma napa. Y eso es una gran revolución en este momento. El estarse encontrando de maneras tan profundas, y como hay una sabiduría que es absolutamente inherente al hecho de estar vivos, al hecho de estar existiendo, a donde fueron a parar muchas de las reflexiones y muchas de las verdades que muchos están habitando. Pero para alcanzar eso tenés que atravesar muchas capas, y sobre todo esta capa de las diferencias ideológicas, esta convicción que es una ilusión de que la vida se juega en la ideología prácticamente.
Y entonces el que piensa diferente es un enemigo, no es otro que está buscando también hacer su juego, sería, ¿no? Entonces cuando se queda la cosa ahí y se trasladan las diferencias ideológicas a lo humano, y entonces ya la persona deja de ser un otro que piensa o que defiende otro punto de vista. Es un deleznable, es un desechable, sí. Es un erróneo, no sé, como una cosa. O peor, porque a veces las cosas las dejas ahí. La guardás y no sirve más, pero no la quemás. Pero ese es el drama, además, que se da en esta situación tan actual de las grietas, que no es solo Argentina, ¿no es cierto? Está vigente en todas partes porque es un mal de época la polarización, y la grieta es no poder aceptar al otro en su diferencia y descalificar al otro en tanto tal porque piensa distinto. No poder sostener una diferencia de criterio, pero mantener el vínculo humano. Y cuando se da al seno de una familia, de un vínculo afectivo, de pareja, de amigos, es dramático, porque vos, por una diferencia de opinión, por más profunda que sea, perdés un vínculo que después te das cuenta el valor que puede tener un vínculo afectivo, familiar, emocional. Es muy importante. Yo voy ya hablando de diversidad y de diferencia, voy a tener una diferencia con vos. A ver. Vamos. Yo creo que esta crisis, para darle un nombre, es mucho más extensa que lo que tiene que ver con la modernidad. Que a veces creo que un error que cometemos, todos, y me incluyo, obviamente, es creer que la época que uno está viviendo es la más crítica. Es la que se está desarrollando un apocalipsis now. Y si miramos con un poco de perspectiva, quizás podamos ver que esto se va repitiendo cíclicamente con otro ropaje, en otros momentos, de distintas maneras. Porque el problema, para mí, no son las épocas, es el ser humano que hasta ayer o antes de ayer no evolucionaba y de su ignorancia hizo lo que pudo en esta tierra, que un día le dijeron acá está viviendo en este mundo y vea qué hace, y empezó a inventar ideologías, empezó a inventar religiones, empezó a inventar enemigos y derivó la guerra. Y si miramos, es mi posición, si miramos la historia, vamos a ver que lo que nos pasa ahora con otro ropaje pasó hace un siglo, pasó hace 2, hace 3, hace 10. Cuando mataron a Cristo en la cruz pasó también. Sí, con una diferencia, Horacio, me permito yo también abonar el debate. Además hay que alimentar la diversidad como un ejemplo vivo. Esta es la idea del corsi y recorsi de la historia, ¿no? De Vico, pero yo creo que de todas maneras hay un proceso evolutivo, no es siempre un volver a repetir, porque si no estaríamos... yo no digo eso, digo que hay como una constante, a eso me refiero. Hay una constante, y yo creo que también la evolución de la conciencia es un proceso de tan amplio plazo que los humanos no tenemos todavía la capacidad y la perspectiva suficiente histórica, para temporal, de plazo tan largo como para poder apreciarla. Aún así, digo, en este momento histórico estamos... hay una diferencia fundamental, que es que la especie humana ha adquirido la capacidad de la destrucción de sí misma y del planeta. Es algo inédito en la historia del planeta Tierra y de la humanidad. Es decir, hoy en día el riesgo, el nivel de peligro, de locura, de delirio, si querés, de llevar esta confrontación de polaridades y polarizaciones a sus últimas consecuencias puede realmente significar un fin. Bueno, pero porque la tecnología que el mismo hombre desarrolló le permite hacer eso. Porque quizás el romano que mató a Cristo, si hubiese tenido la bomba atómica, hubiese hecho un desastre también, ¿no? Lo que pasa es que la tecnología hoy le permite destruir a la Tierra
y tocando un botón. Bueno, y de hecho, llevándolo a la perspectiva de esa época, la tecnología de esa época, que era el armamento que hoy consideraríamos primitivo, ha hecho destrozos y ha sido una carnicería. Entonces, sí, la tecnología de esa época ha hecho destrozos de la misma forma que los hace hoy. Y sí, quizás Lo que pasa que hoy no le daba el cuero para destruir todo. Lo que pasa es que hoy tenés una tecnología más escalada, más refinada, más... Los desafíos son más complejos, diría yo. Bueno, lo que hoy pasa en es que día. todo se complejizó, porque también somos más, también hubo... también hay problemas nuevos por el solo hecho de que somos más. A eso hay que sumarle las diferencias culturales y lo que la globalización hizo por intentar conectar forzadamente esas diferencias culturales y los conflictos, las fricciones que eso se genera, porque también tenemos la globalización que antes no la teníamos. Sí, obvio. Por eso digo ha que hecho son condiciones diferentes. Pero todo, digamos, como todos estos movimientos tan disruptivos como puede ser la globalización, también traen aparejados estos problemas nuevos que yo coincido con vos, lo veo igual que vos. Hay un deje de evolución o de un caminar hacia algún lado que da la sensación de que no todo se repite todo el tiempo. Digamos, yo también lo veo así, pero sí es cierto que seguimos siendo la misma especie, con la misma mente, y por eso las cosas también se parecen a través de los ciclos. A mí me gustaría ir cerrando con una visión un poco más esperanzadora, ¿no? Que decía, ¿era Pablo el mensaje que leíste? No. Sí. Cristina. No, la segunda. Corintios. Sí, los Corintios. Pablo. Que decía que tres cosas que, ¿no? Sí, la fe, La fe, la esperanza y el amor. y el amor. Y yo creo que realmente la esperanza, que la tenemos muy devaluada hoy como concepto también, como si fuera sentarse a esperar, un romanticismo, Sí, algo romántico, un poco fantasioso. Me gustaría reivindicar la esperanza como un verdadero estado espiritual de conciencia, que es lo que nos permite sobrellevar la oscuridad del momento. Y mi visión más esperanzadora, que es lo que quería agregar, es que así como en los procesos personales a nadie le vienen desgracias o desafíos existenciales que no esté en condiciones de afrontar, que su nivel de conciencia no le permita afrontar, y eventualmente si no se lo permite, bueno, ahí hay un quiebre, pero en general los grandes desafíos vienen siempre de la mano de la posibilidad de la resiliencia, del encontrar una transformación, una vuelta de las cosas. A nivel global yo creo que nada de esto estaría sucediendo si la humanidad en su esencia no estuviéramos en condiciones de evitar esa salida de destrucción absoluta. Encontrarnos con otro. Y encontrar, sentido. claro, porque hoy en día conviven las dos cosas, solo que tiene mucha más prensa el cataclismo, las guerras y lo que llamamos apocalíptico, que en realidad, tiene otro. Es que esa prensa también está montada sobre un sistema viejo. Sí, totalmente. Entonces, que utiliza desvaloriza las buenas noticias o las cosas positivas que pasan como si no fueran noticias para dar. Sí, y lo más grave es que mucha gente solo se entera de lo que ocurre en el mundo a través de esos medios y cree Totalmente. que eso es todo. Entonces se hace una lectura sesgada, nos condiciona emocional y psíquicamente, nos predispone a un estado de conciencia muy negativo, que también es una cosa que se busca manipular desde ciertos lugares. Entonces es un momento para las tres cosas, para fe,
Esperanza y amor, porque el amor es una energía que contrarresta la oscuridad, sin ninguna duda, es la única. Sí, ese amor del que hablábamos hace un par de programas, que no es el amor romántico tampoco superficial, sino algo mucho más profundo, mucho que está relacionado con la existencia misma y el sentido de nuestra vida. Creo que justamente es bueno hablar del amor en estos últimos minutos, porque es una fuerza que es indescriptible, pero que cuando se hace presente ilumina toda nuestra acción y nuestro vínculo con el semejante. Cuando hay amor, es comprensible el acto equivocado del otro, un acto violento del otro, y la indiferencia que genera el no amor es, digamos, lo que nos hace comprender que el amor es fundamental para relacionarnos. Si no existiese el amor, no podría existir vínculo humano. Mira, los cosmólogos actuales, y hay una corriente de teólogos cosmólogos que sostienen que el amor es como la fuerza de gravedad. Es claro. La fuerza, el amor es como aquello que nos mantiene unidos. Si no, estaríamos totalmente dispersos en el universo. Es lo que mantiene, no sé, como el aglutinante. Exacto, la goma que, claro. Que nos mantiene, no me gusta la palabra pegados, pero bueno, porque parece demasiado fusionante, pero es esa energía de atracción también, ¿no? Es la energía erótica de la vida en su esencia. El eros, como decía Platón, que tiene una búsqueda inscripta, que es la búsqueda de lo íntegro. El amor integra, por eso el desamor separa, ¿no? Estamos experimentando ese momento, pero al mismo tiempo, bueno, tratando de sintonizar con esa otra fuerza. Muchísimas gracias, Ana María, como siempre. Gracias a ustedes. Apasionante el programa. Apasionante el debate, el diálogo, más que debate es un diálogo, me encanta. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta el próximo martes. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.